sí, un nuevo comienzo. Primeramente, Dios le bendiga, a todos, bendiciones. El tema que hoy le quiero hablarle es un nuevo comienzo. Y ¿qué es eso? O sea, cuando es un nuevo comienzo es porque que muchas veces reconocemos que empezar el nuevo es cuando nosotros como un cristiano reconoce lo que es su falla, y de toda de cuando siempre cometemos errores que como es que por ejemplo en el libro de los Salmos, cuando David empezó de nuevo, porque dice la palabra de Dios que el pecado de David había sido revelado contra Dios. Porque si vamos a eso, la palabra de Dios dice que somos hechura creados en Cristo Jesús. Y porque dice la palabra aquí que cuando David siendo un niño, él cuidaba las ovejas, él cuidaba las ovejas, porque la palabra dice que él luchó contra el oso, él luchó contra leones, y después cuando su papá le mandaba para que cuidara las ovejas, él cuidaba las ovejas, porque David era obediente a su padre. Y muchas veces siempre fuimos desobedientes a nuestros padres cuando nuestros padres nos mandaban a hacer algo, y ya con una queja le dijo no de esto, que no se puede, que es lo otro. Pero la palabra de Dios está escrita que honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que tus días, para que las familias sea larga y toda la vida sobre la tierra. Y honra a tu padre y a tu madre. Y también, si tú honras al Señor, porque larga vida te va. Y cuando dice la palabra de Dios en el Salmo 51, dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Bueno, porque la palabra de Dios dice que cuando Dios ama, ama, ama al pecador, pero él aborrece al pecado porque él ama al pecador porque dice la palabra que el pecado es como un carmesí, ¿sabes? Y dice la palabra que cuando David oraba al Señor, le pedía piedad y misericordia, porque Dios, Él es un Dios de misericordia, pero dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Y si, porque por lo que está escrito la palabra, y dice la palabra que conforme a tu misericordia, porque él es un Dios de misericordia, porque él tiene piedad, porque cuando uno clamamos y la única manera para hallar es arrepentir de todo nuestro corazón y generar un arrepentimiento, un arrepentimiento genuino para que, porque dice, porque la palabra de Dios dice de que no contristáis el Espíritu Santo porque fuiste sellado para la redención. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando hago cosa que no le agrada, dice la palabra que el Espíritu Santo se entristece. Porque cuando tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra que fuimos sellados para el día de la redención y que nuestro cuerpo sea guardado para el alma, el cuerpo y el espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan y vengan al arrepentimiento. Porque si vemos la palabra de Dios, que cuando David peca con Betsabé, porque dice la palabra de Dios que cuando en el libro ¿cómo es? En segunda de Samuel, capítulo 11, dice la palabra de Dios que el ejército, dice la palabra de Dios que el ejército que los reyes de la guerra de David, dice la palabra que envió
con sus siervos, con sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y se hicieron a Rabas, pero David se quedó, porque cuando dice la palabra que David se quedó en Jerusalén, y cuando dice la palabra que a la tarde, cuando David dice la palabra que se paseaba en el terrador de la casa. A ver. Porque dice la palabra que cuando vio de que cuando vio que la mujer estaba bañándose, dice la palabra que David pasó, que David sufría por tentaciones. La tentación te hace tentar para que peque. Y por ejemplo, cuando dice la palabra que cuando Jesús dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Fue tentado todo, pero sin pecado. Sin pecado, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando David David hizo lo que había hecho, y dice la palabra que fue desagradable ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Y entonces lo que Dios hace es envía un mensajero, un mensajero que se llamaba el profeta Natán. Si vos lees según Samuel, capítulo 11, del versículo 1 hasta el final del versículo 27, y si lees en el segundo Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 25, porque de ahí te das cuenta sobre lo que todo eso vivió el rey David, que cuando dice la palabra de Dios que cuando Dios le da una palabra a Natán, y dice la palabra que lo compara con el rico y con el pobre. Lo leo la palabra de Dios en el segunda Samuel, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3. Del versículo 1 hasta el versículo 13. Del versículo 1 hasta el versículo 13 y el 14 y el 15. Dice la palabra de Dios
Jehová envió a Natán a David. Vinieron a él, le dijo, había dos hombres, en una ciudad, él un rico y el otro el pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola carderita que él había comprado. Ay, que la había comprado. Dice la palabra ya que y el que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaca y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de su beca y de su vaca para guiarse, para guisar, para el caminante, el que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Dice la palabra en el verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré en la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y la mujer y de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poca palabra desde Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uría a Eteo heriste a espada y tomaste por la mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha hecho Jehová. He aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Wow, porque la palabra de Dios está tal como la palabra de Dios nos dice
que Dios envió un mensajero, el profeta Natán, para confrontar ese pecado, para confrontar el pecado, porque el pecado de David había sido revelado, porque dice la palabra de Dios que él era ese hombre de que habló el profeta Natán, y dice la palabra que yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de la mano de Saúl. Amén, amén, amén. Porque dice la palabra que Jehová ha remitido, que Jehová ha remitido tu pecado. Y dice la palabra de que no morirá, sino que dice la palabra que su hijo, el que había ¿cómo es? El que había nacido, morirá. Y por eso dice la palabra que al oír esto empezó a hacer ayuno y lamentar. Y cuando oró David y ayunó, dice la palabra que se entregó todo a carga a él. Y después cuando dice la palabra de que David se acostó, de que David llegándose a la con Betsabé, se acostó y durmió. Y después dice la palabra que dio a luz a un hijo y le pusieron el nombre de Salomón. Amén. Y lo que la palabra de Dios nos habla y nos enseña es que debemos producir frutos de arrepentimiento. Y cuando el pecado se te revela, pues por eso dice la palabra, así como hizo la oración de David, también dice la palabra que debemos declarar y confesar y confesar nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón, porque dice la palabra que el primero el corazón se cree para la justicia, y que con la boca se confiesa para salvación. Entonces dice la palabra que el pecado, de que la sangre de Cristo será, la sangre de Cristo limpiará todo pecado. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando David escribe este salmo, dice la palabra de Dios que cuando David hace la oración, que en el versículo dice que cuando David hace la oración y dice, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Porque David él era un varón conforme al corazón de Dios, pero cuando estuvo en la tentación con Betsabé, cuando dice la palabra que su pecado, que cuando David peca, él dice, cuando David peca, la palabra de Dios dice que
no apartes de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y David se arrepiente y él comienza de nuevo. O sea, a empezar de nuevo. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Por eso que debemos declarar y confesar que Jesucristo es el Señor y que la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que yo no he venido a llamar al justo sino a pecadores al arrepentimiento, a la menospreciado. A eso Dios lo busca. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Que el Señor le guarde, le cuide, le proteja. Y va a ser una gran bendición. Recuerda que si tú no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete. Compártelo con alguien porque hay más almas que van a correr a los pies de Cristo. Amén. Así que bendición para todos, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Amén. Así que que el Señor les siga guardando en sus vidas. Amén. A ver, pongo una música. Parece que sí. Bueno, que Dios le bendiga a todos, que el Señor le siga guardando, cubriendo, protegiendo, y va a ser una gran bendición en llevar esta palabra, llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Amén. Bendiciones. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Amén. ¿Acaso podré yo contradecir tu voluntad? ¿Acaso podré yo renegar en contra de tus propósitos? Por más duro que sea la prueba, por más duro que sea la tempestad,